El vigilante me agarró del antebrazo cuando el pitido empezó a rebotar entre las columnas del segundo sótano de la vaguada. El eco sonaba como un microondas enloquecido. Bajo el fluorescente parpadeante, la pantalla del móvil vibraba, objeto cercano. Yo tenía el AirTag escondido en el hueco del maletero del Clio blanco de mi mujer y marcaba a menos de 2 metros. 2 metros y un nudo en el estómago. El suelo olía a gasolina y a goma caliente, alguien cerró de golpe una puerta y el ruido me subió por la nuca. Señor, no puede quedarse aquí agachado, dijo el vigilante. No contesté. Miraba la matrícula, 5470 KTL, y el ticket del parking que temblaba en mi mano. Hora de entrada, 21:07. Hora actual, 21:56. Una hora en la que yo no pintaba nada. Una hora de silencio de Laura. Una hora con ese pitido clavándose. ¿Se encuentra bien?, insistió él. Mentí, sí. No lo estaba. Hasta hace 2 semanas me habría reído si me dijeras que iba a acabar escondiendo un AirTag en el coche de mi mujer. No soy el tipo paranoico del grupo. Me llamo Iván, 38, trabajo como técnico de mantenimiento en un centro de salud en Fuencarral. Horario partido, mucho tornillo suelto y poco glamour. Laura, 36, es encargada de sección en un supermercado del barrio, buen sueldo para lo que se ve por aquí, turnos rotativos, WhatsApp a todas horas por cambios de personal y pedidos de proveedores. Llevamos 9 años casados, un piso pequeño en Peñagrande, balcón a la M30, ruido constante que al final se vuelve compañía. Nada de película. Vida normal. Hasta que dejó de serlo. El primer mini infarto fue una tarde de domingo a comienzos de mayo. Preparábamos lentejas, ella las prefiere sin chorizo, yo digo que eso no son lentejas. La discusión tonta de siempre. Tenía su smartwatch cargando en la encimera, vibró, y por inercia miré la pantalla. No buscaba nada, lo juro. Vi un nombre que me sonaba demasiado del chat de padres del cole, Sergio. Mensaje previsualizado, mañana a la misma hora. Laura volvió del baño con el pelo húmedo y me vio leyendo. Es del jefe, dijo, demasiado rápido, y cogió el reloj con un gesto que no era suyo. Yo no dije nada. Removí la olla como si se me fuera la vida en que aquello no se pegara. El segundo golpe fue el jueves de esa misma semana. Me quedé de guardia por una caldera que goteaba en el centro y llegué a casa a las 22:30. El salón olía a laca, Laura rara vez se peina a esas horas. El closet del pasillo estaba abierto y faltaba la gabardina beige que solo usa cuando sabe que va a llover o cuando quiere ir presentable. Miré por la ventana, cielo negro sin amenaza de nada. En la mesa de la entrada, el llavero de repuesto no estaba. Llamé. Estoy con mi hermana, ha tenido un día horroroso. No me esperes despierto. Su hermana vive en Tres Cantos y odia conducir de noche. No dije nada. Abrí la nevera, me serví un vaso de leche fría, la sentí pesada en el estómago como una piedra. El viernes pasado, tercer empujón. Reventado del trabajo, me metí en la ducha del gimnasio municipal, agua tibia que no llega a caliente nunca, y mientras me secaba el móvil vibró con una notificación de la app bancaria. Visum recibido, 35 euros de Sergio. Asunto, entradas. Laura, semanas antes, me dijo que habían cancelado el plan del teatro de la empresa porque no quedaban localidades. ¿Era mentira o había 2 teatros? Guardé el móvil y me quedé sentado un rato en el banco de plástico, escuchando a 2 chavales hablar de pádel y de si había huecos en la pista 3. Ojalá mi única preocupación fuera reservar horas. El sábado tomé una decisión que me hizo sentir sucio y lúcido a la vez, compré un AirTag, lo emparejé con mi iPhone,
Desmonté parte del embellecedor del maletero del Clio mientras Laura dormía siesta con la persiana bajada y la tele a medio volumen con cocina abierta de Carlos Arguiñano. No soy manitas fino, pero nadie sospecha de un técnico de mantenimiento en su propia casa. Volví a montar todo con cuidado y comprobé en la app que lo reconocía. Objeto detectado, cerca. Apagué el sonido para que no le saltara nada en el suyo. Me temblaban las manos como si estuviera robando en mi propio salón. La semana siguiente fue un rosario de excusas de manual, pero con detalles que me dolieron más que la mentira. Me han cambiado el turno, voy a casa de mi madre, se le ha estropeado el microondas, estoy con Bea, que lo está pasando fatal con el crío. Todas posibles, todas con huecos donde no encajaban las piezas. Yo callaba y registraba, capturas de pantalla, horas, ubicaciones. No escribía a nadie. Ni a Mario, mi mejor amigo, que se huele mis estados de ánimo como un perro, ni a mi hermana, que habría venido a casa con un tupper y preguntas. Fui a trabajar, cambié filtros, apreté válvulas, sonreí a pacientes que se quejaban con razón del aire acondicionado. Volví a casa y cociné pasta. Laura llegaba tarde y me besaba como se besa a una tía a la que quieres pero no quieres. Estoy muerta, decía, y se metía en la ducha. Esta tarde, a las 20:40, la notificación de "se ha movido tu objeto" me pilló bajando al portal con la basura. El puntito azul dejó de estar en nuestro bloque y comenzó a deslizarse por Cinesio Delgado hacia el norte. Miré la matrícula de un taxi que pitó por la doble fila y sentí como el corazón me pegaba en el pecho al ritmo de los intermitentes. No lo pensé. Cogí las llaves, me metí en mi Ibiza viejo, arranqué. Seguí el mapa como un idiota obediente. El puntito se detuvo en el parking de la vaguada, acceso por Ginso de línea. Me metí detrás. Ticket, barrera, luz verde y ese olor dulzón y denso a gasolina que aquí siempre se mezcla con el de los kebabs de arriba. Me coloqué a distancia, segunda planta, zona B amarilla. Bajé la radio para escuchar los sonidos del garaje, un carrito que chirría, una persiana de comercio que baja, una risa que se apaga con una puerta. Objeto cercano. La pantalla vibró. Caminé entre columnas, conté plazas, y de pronto lo vi, el Clio blanco de Laura en batería, perfectamente alineado como siempre, con una mancha de aceite reciente en el suelo que se extendía como un mapa sin países. Miré alrededor. Coches con polvo, un bulto de cartones, una colilla en el suelo, la sensación de que alguien me observaba aunque no hubiera nadie. Abrí la app Buscar y la barra se llenó a tope. Estaba ahí. Muy cerca. Dentro. Me agaché junto al lado del copiloto y, sí, sentí el pitido apagado, como si viniera de detrás del plástico del maletero. Los dedos se me pusieron fríos. Si el coche estaba aquí, ¿dónde estaba ella? ¿Arriba, de compras? ¿En el bar de la planta de restauración? ¿Sola? El pulgar se me movió solo y llamé. Tono. Tono. Buzón. WhatsApp, conectado hace 3 minutos. Escribí "¿dónde estás?" y borré las palabras. Apareció el vigilante, chaleco reflectante, olor a tabaco. Señor, ¿problemas? Tragué saliva. No, gracias. Él miró la matrícula, me miró a mí, y se quedó a 1 metro como quien no quiere irse del todo. En ese momento vibró otra vez el móvil, pero no era el AirTag. Era un correo. Remitente, Administración, Gimnasio Los Arroyos. Asunto, solicitud de baja. El cuerpo del correo estaba en blanco, salvo por una línea automática, a nombre de Laura R. Yo no había pedido ninguna baja. Laura llevaba meses diciendo que no iba por falta de tiempo, pero yo pagaba religiosamente. Abrí el correo de nuevo, amplié la hora, 21:12. La misma franja en la que el Clio había cruzado la barrera.
Respiré hondo para que no me diera un mareo. El vigilante dio un pasito atrás, como si notara que me iba a caer. Y entonces, sobre el capó del Clio, vi algo que me clavó al suelo, una tarjeta de aparcamiento temporal encajada bajo el limpiaparabrisas, con un número de plaza escrito a boli y, al lado, un post-it fluorescente con un garabato rápido, 2C, acceso escalera C. La caligrafía me sonó familiar. Laura siempre pone una curvita rara en el número 2. Sentí un pinchazo en la garganta. Giré la cabeza hacia el cartel de escalera C, flecha a la derecha, y noté el calor del motor del coche, aún tibio, rozándome la rodilla cuando apoyé la mano para incorporarme. El vigilante tosió y dijo algo que no escuché. Empecé a caminar hacia la puerta de las escaleras, con el post-it en la mano y el pitido del AirTag siguiéndome como un animal herido, mientras detrás de la puerta sonaban pasos que se acercaban al nivel -2. Y eso fue todo. Empujé la puerta de las escaleras con la palma abierta y el hierro me devolvió un frío que me dejó los dedos entumecidos. Bajé un tramo y el ruido del garaje cambió de golpe, menos coches y más respiración, más eco, más sensación de sótano donde todo suena cerca aunque esté lejos, y al fondo, en el descansillo del -2C, escuché una risa baja que reconocí al instante porque Laura tiene una risa que se le atasca un segundo en la garganta antes de salir y cuando está nerviosa le tiembla un poco. Y ese temblor me atravesó antes de verla, me quedé quieto detrás del tabique de hormigón y asomé solo lo justo para que el ojo alcanzara a enmarcar la escena entre dos barandillas desconchadas y la vi apoyada contra la pared. La gabardina beige abierta, la mascarilla quirúrgica colgando de una oreja aunque ya nadie la usa, y delante de ella un tío con pelo corto con entradas marcadas, cazadora vaquera azul y zapatillas blancas impolutas, la mano izquierda en el bolsillo y la derecha levantada. Cerrando una cremallera de la mochila como quien termina algo rutinario, y cuando él se inclinó para besarle el cuello a la altura del lunar que tiene bajo la oreja izquierda no me hizo falta más. Contuve la respiración con la sensación de que si soltaba aire iban a girarse los dos, en ese tramo de escalera olía a humedad y a detergente barato. El fluorescente del techo hacía un zumbido irregular que se repetía como un mosquito en verano, y yo pensé que o me desmayaba o decía su nombre, pero no. Hice ni una cosa ni la otra porque el cuerpo se me quedó a medio camino de todo. Ella alzó la cabeza como si hubiera recibido un pinchazo y dijo en voz baja que no tardara porque tenía que volver a casa antes de las 10:30 si quería evitar preguntas, y él contestó que las preguntas ya estaban ahí desde hacía semanas, y que lo que tenían estaba bien aunque fuera a ratos y que no podía pedirle más mientras durara, y el mientras durara me golpeó más que el beso porque no hablaban de un impulso borracho de viernes, hablaban de una rutina meditada, de horarios que encajaban como piezas de Lego, de una agenda compartida sin mí. Seguí escuchando a pesar de notar un pitido en la sien que iba creciendo y me mareaba, y cuando él dijo la plaza está al fondo junto al carrito roto, mejor no salgas por la puerta de seguridad porque salta la alarma si no picas el código, supe que llevaban viniendo a ese mismo rincón el tiempo suficiente como para saberse los fallos del sistema, y que mi AirTag solo había sido un invitado tardío en una película que ellos ya rodaban con guión y lugares fijos. Bajaron un tramo más y me obligué a seguirlos manteniendo una distancia cobarde que alternaba 2 escalones. El metal de la barandilla me raspó la palma y agradecí el dolor porque me mantenía aquí. Llegamos al nivel -12 y la puerta se abrió con el mismo quejido sordo de arriba. El garaje de esa planta estaba más vacío que el anterior. Las plazas estaban señalizadas con pintura azul gastada y a la derecha asomaba el carrito de supermercado con una rueda torcida que chirrió cuando él lo movió con la suela para apartarlo. Laura miró el móvil rápido, lo volvió a guardar y le dijo 3 llamadas perdidas de Bea, paso de contestar ahora, que se apañe. Y yo tensé la mandíbula porque Bea era una de las excusas frecuentes y escuchar su nombre como cortina me dio ganas de salir y desmontar esa obra de teatro de una vez. Sin embargo mis piernas seguían pegadas al suelo porque tenía la cabeza a mil y porque había una parte cobarde que necesitaba comprobar hasta qué punto estaba hundido, y esa parte ganó.
Se dirigieron a un coche oscuro aparcado en batería con el morro mirando a la pared, un Seat León con un llavero del Athletic que tintineó cuando él lo abrió, y vi a Laura sentarse en el asiento del copiloto mientras se ajustaba la falda por encima de la rodilla con un gesto mecánico que he visto en ella 1000 veces antes de entrar a una consulta o a una cena familiar. Él dejó la mochila en el asiento trasero, se sentó, cerraron las puertas y el sonido del garaje volvió a ser un bramido amortiguado. Que me dejó fuera, di unos pasos laterales buscando el ángulo a través del parabrisas. La condensación del interior desdibujó sus caras un segundo y luego él le pasó un paquete pequeño de cartón que reconocí sin esfuerzo porque trabajo cerca de gente que vive a base de snacks y cajas discretas. Era una caja de preservativos comprada en cualquier farmacia del barrio, y Laura la metió en la guantera con un gesto rápido que decía costumbre. El león arrancó, se movió 1 metro adelante y otro atrás. Como si buscaran intimidad dentro de un lugar que no la da, y entonces mi móvil vibró con el aviso del AirTag porque el Clio seguía a 2 filas de la mía y me recordó que el epicentro de mi vida estaba ahí y no en el coche ajeno. Lo metí en el bolsillo y bajé la vista porque sentí que si seguía mirando me iba a estallar algo. Retrocedí 2 pasos, respiré hondo con el olor a gasolina pesada mezclado con una fritanga lejana de algún local de arriba y le di al botón del grabador del móvil por inercia. La pantalla se puso roja y yo acerqué el dispositivo al pecho como si con eso bastara para captarlo todo. No sé si era una reacción inteligente o solo un gesto de supervivencia. Volví a mirar y vi a Laura con el cuerpo girado hacia él, sosteniéndole la nuca con la mano en un gesto que a mí me hacía cuando yo llegaba roto de un turno y me decía que por fin estaba en casa, y en ese cruce entre lo que fue y lo que era ahora noté un sudor frío en la espalda. Pensé en todo lo que habíamos montado, el piso, las cuotas, el plan de verano en Asturias que aún estaba abierto en la pestaña del navegador, el chiste malo del tapicero que nos cambió el sofá. Y supe que nada de eso me servía para entender lo que tenía delante porque lo que tenía delante era su elección repetida varios días y no un desliz caprichoso. Un coche pasó cerca con música alta y luces cortas, el conductor me miró raro porque yo estaba parado al lado de una columna con el móvil en la mano y cara de no saber dónde estaba. El león se detuvo del todo y vi a Laura sacar de su bolso una tarjeta de un gimnasio que no era el nuestro, Metropolitan, y se la devolvió a él diciendo que se lo dejaba por si la pedían en recepción cuando fueran el martes. Y esa frase me añadió un calendario a la herida, martes, un día concreto, algo que tenía que suceder y que yo habría vivido como un turno normal con cena después en casa, y aquello me quitó un poco más de aire, apoyé la frente en la columna fría para que el mareo bajara, cerré los ojos, los abrí y el león seguía ahí, y pensé que si no hacía nada yo mismo me estaba convirtiendo en mueble. Di 3 pasos firmes hacia el coche para rodear la fila y ponerme de frente y cuando levanté la vista Laura me vio, hubo un segundo en el que no me reconoció porque su cara fue de fastidio por interrupción y no de pánico, y ese segundo también dolió porque yo ya no ocupaba el lugar que te hace girar la cabeza con alerta. Después sí me reconoció y abrió la boca sin que saliera sonido, la mano le voló al bolso. Él me miró con una mezcla torpe de sorpresa y cálculo, hizo el gesto de quitar el contacto y lo quitó. Me acerqué un poco más, sentí el calor del motor en la espinilla, mi garganta se cerró y solo me salió un hola plano que ni era saludo ni era acusación. Laura dijo mi nombre como si se le hubiera atragantado una espina y añadió un no es lo que piensas que me encendió una chispa de rabia en el pecho porque era exactamente lo que pensaba y lo que llevaba pensando semanas. Y me obligué a no gritar porque el vigilante derechas había asomado por la esquina y porque no quería montar un espectáculo de barrio, y porque si montaba un espectáculo no iba a poder escuchar lo que necesitaba escuchar para no dudar luego. Respiré y dije que me dieran el móvil de él, que iba a llamar a su mujer si la tenía o a su madre si vivía con ella, y él dijo que no hacía falta faltar al respeto, y yo contesté que el respeto estaba en otra planta. Y Laura me pidió que no hiciera eso porque podía perder el trabajo si esto salía de ahí, y esa frase me dio otra pista porque trabajo y secreto juntos apestan, y con esa mezcla de rabia y de claridad avancé un paso más, apoyé la mano en el capó de León, noté la vibración tenue del motor apagado que aún retenía calor,
Y dije que hablaríamos allí mismo sin huir ni esconderse, y entonces sonó un móvil dentro del coche con un tono infantil y la pantalla iluminó el interior, y el nombre que apareció sobre el cristal fue Sergio, responsable de tienda, y el apellido que vi al segundo me hizo encajar la última pieza porque era él mismo que aparecía en los paquetes que Laura recibía en casa con muestras para su sección. Y ese detalle me tensó hasta los dientes justo cuando él movió la mano hacia la palanca y yo estiré el brazo para abrir la puerta del copiloto. Abrí la puerta del copiloto con un tirón seco y el olor a ambientador barato me golpeó junto con un calor encerrado que pegaba la piel a los asientos. Laura se encogió y juntó las rodillas como si pudiera desaparecer. Él soltó un tío, calma que me sonó falso desde la primera sílaba, apoyé la rodilla en el marco y me incliné lo suficiente para que no tuvieran margen para cerrar. Sentí el borde de goma del umbral hundirse contra mi tibia y me agarré al techo con la mano para no resbalar. El vigilante apareció al fondo con paso rápido, pero aún le quedaban 10 plazas para llegar y yo necesitaba poner las cosas claras sin que se me cruzaran los cables. Levanté el móvil con la grabadora funcionando y lo dejé a la vista sobre el salpicadero porque no quería discusiones luego de que si dije o no dije. Laura miró la luz roja de la pantalla y dijo que quitara eso por favor, y le respondí que me lo había ganado a pulso entre horarios raros y mensajes a escondidas, Sergio, porque ya podía llamarle por su nombre completo. Me preguntó si de verdad quería convertir aquello en un show. Le dije que el show era suyo con mis horas, mi coche aparcado a 2 filas y las mentiras encadenadas. El vigilante llegó por fin y se plantó a nuestro lado con la mano en el pinganillo, preguntó si había algún problema, respiré hondo y contesté que solo necesitábamos hablar 5 minutos, que no iba a haber gritos ni golpes, que no hacía falta avisar a nadie. Él nos miró de arriba a abajo y dijo que estaba allí y que si aquello se desmadraba nos sacaba del parking, y se quedó a medio metro, brazos cruzados, creando un límite al que yo no pensaba llegar. Laura tragó saliva y comenzó con un Iván, escucha, nos hemos liado con esto porque yo me sentía sola con tus turnos y con mi madre siempre enferma y con la presión en el trabajo, necesitaba aire y no supe pedirlo, y se fue liando, le pedí que dejara las frases de manual, que me diera hechos, horas, lugares, cuánto, desde cuándo. Ella dudó y miró al techo como si la respuesta estuviera escrita allí, y soltó que hacía 2 meses. Un café al salir del turno, un día que yo había cambiado la tarde por una guardia, dijo que fue avanzando sin plan, que había intentado cortarlo 2 veces, que él insistía y que ella no era de piedra. Sergio bufó y añadió que no la empujara a cargar con todo, que ellos habían empezado porque se entendían en el trabajo cuando todo el mundo iba a lo suyo. Me giré hacia él y le pregunté si también se entendían en los turnos cambiados, en los pedidos cruzados, en los visum de entradas. Él dijo que no tenía que darme explicaciones y yo solté la primera subida de tono de la noche diciendo que en mi casa alguien había mentido usando su influencia y que estaba por llamar ahora mismo a su superior. Él se removió y apoyó la espalda en el asiento. El vigilante nos pidió bajar la voz. Respiré otra vez con el sabor a metal en la lengua y me agarré a la puerta para centrarme. Saqué del bolsillo el post-it que había encontrado en el limpiaparabrisas y lo puse delante de Laura. Le pregunté si esa era su letra, dijo que sí con la cabeza casi imperceptible. Le pedí que me dijera cuántas veces habían usado ese rincón y si había otros. Se quedó callada. Él llegó a decir que aquello no iba de contabilidad, que si quería venganza me buscara a mí y no a ella. Y esa frase me encendió otro resorte porque de repente el héroe protector le salía gratis en un coche que no era suyo. Y a costa de mi vida, levanté el móvil, abrí WhatsApp y enseñé en silencio la captura del visum, la hora, el concepto, luego pasé a la foto del smartwatch con el mensaje mañana a la misma hora, y por último abrí el correo del gimnasio con la baja de Laura, todo con el dedo quieto para que lo vieran, sin narrarlo, solo hechos. Los dos miraron las pantallas y nadie dijo nada. 4 segundos largos que se me hicieron densos. Entonces hablé yo y dije que a partir de ese minuto necesitaba escuchar la verdad completa, sin edulcorantes, sin eso de no sé y se me fue, que si había condones en la guantera era porque no era una vez ni dos,
y si tenían un martes programado era porque había calendario. El vigilante hizo un gesto con la barbilla hacia su reloj como urgencia, le respondí que 2 minutos más y nos íbamos, que ya estaba acabando, y lo estaba porque dentro de mí había pasado de la náusea al cálculo. Laura soltó el aire y dijo que se veían los martes y algunos jueves a última hora cuando ella alegaba inventarios, que usaban el coche de él o un trastero alquilado por él en San Chinarro cuando había confianza, que no le había contado a nadie, que sentía vergüenza, que había intentado frenar cuando yo le propuse lo de Asturias y que había llegado a creer que podía volver a centrarse en casa. Sergio interrumpió con un no te flageles que a mí me supo a pose y le solté que cerrara la boca si no quería que esto escalara. Laura me miró con los ojos brillantes y me pidió que no arrasara con todo, que podía arreglarse si buscábamos ayuda, que no quería destruir la vida que teníamos. Y ahí me salió el segundo mini estallido porque no era la vida que teníamos, era la que yo creía tener mientras ellos llenaban huecos a mi espalda, y lo dije claro, con las palabras justas, sin gritos, apoyando la mano en el capó para no tambalearme porque las piernas me temblaban. El vigilante nos invitó a continuar fuera del coche para no bloquear el paso. Sergio salió el primero con un movimiento rápido como para situarse entre Laura y yo. Le pedí que se apartara y por una vez hizo caso. Laura salió detrás, cerró la puerta y se quedó delante de mí con los hombros hundidos. Me pidió que fuéramos a casa a hablar, que allí podríamos ordenar la cabeza. Le respondí que sí, que hablaríamos en casa, pero que antes iba a hacer 2 cosas aquí mismo, en frío, con el zumbido de los fluorescentes como testigo. Saqué las llaves del Clio, las levanté y le dije a Laura que se iba a ir conmigo en mi coche, que su Clio se quedaba allí, que mañana por la mañana lo recogeríamos juntos y pasaríamos por recursos humanos de su empresa para registrar una reunión con el responsable de zona. Su cara cambió de color porque entendió que yo no pensaba barrer bajo la alfombra. Intentó agarrarme la muñeca y me pidió que no metiera el trabajo. Dije que el trabajo ya estaba metido hasta el cuello y que el tío que tenía delante no iba a seguir dándole turnos amables a cambio de encuentros. Sergio soltó una carcajada corta y dijo que no sabía de qué iba el mundo laboral. Le miré fijo y repetí que mañana habría reunión, que si él no quería que fuera con la versión extendida, más le valía ir preparando su agenda y su conciencia. Y ahí el vigilante carraspeó con una mezcla de nervios y aburrimiento porque ya intuía que aquello iba para largo y el garaje no era un juzgado. Laura dijo que si hacíamos eso la iban a señalar en el trabajo y que su madre no aguantaría otro disgusto. Le dije que su madre había servido de excusa demasiadas veces y que ya no me valía, que si nos importaba de verdad la familia no estaríamos en esa planta de garaje abriendo guanteras. Ella bajó la vista, y yo aproveché para la segunda cosa que había dicho que haría. Acerqué el móvil a su cara y le pedí que repitiera lo esencial para que quedara grabado: nombre de él, relación laboral, frecuencia, y que dijera que había sido consentido por ambas partes, que yo no estaba inventando una agresión, que aquí no cabía la duda. Al principio dijo que no, que aquello era humillante. Respondí que la humillación había empezado semanas atrás y que esto era solo dejar constancia para protegerme si él intentaba girar el relato. Miró al vigilante con la esperanza de que dijera algo. El vigilante levantó las cejas y dijo que él no intervenía en esas cosas mientras no hubiera delito. Laura respiró hondo, dijo su nombre y apellidos, dijo que era su responsable, dijo que se veían 2 o 3 veces por semana, dijo que nadie la había obligado y que yo estaba ahí ahora escuchándolo todo. Apagué la grabadora y guardé el móvil con la sensación de haber metido un ladrillo en un bolsillo. Sergio se cruzó de brazos y soltó un contento, con un tono chulesco que me habría buscado problemas otro día, pero no ese, porque yo estaba buscando control y no pelea. Le dije que a partir de ese momento mantuviera distancia con Laura hasta que resolviéramos lo que había en casa y en la empresa, que cualquier mensaje fuera estrictamente laboral y con copia a un tercero. Él sonrió sin ganas. Dijo que quien me creía para imponer nada, que Laura decidiría. Laura dijo que necesitaba pensar y que quería subir a por aire. Le dije que no, que subiríamos los 3, que estacionaría yo y que nos iríamos en mi coche. El vigilante asintió como si aquello le pareciera la opción menos mala.
Y yo empecé a caminar hacia el Clio con la llave en alto para abrir. Laura me siguió a medio metro, Sergio se quedó un paso atrás dudando si venir o no, yo pulsé el mando, los intermitentes del Clio parpadearon. Abrí la puerta del conductor, noté el tejido áspero del asiento bajo la palma, y en ese instante sonó un golpe seco en el león detrás de nosotros, seguido de un ruido de plástico arrastrado como si alguien hubiera pasado una llave a lo largo de la carrocería y yo me giré con el corazón en la garganta. El ruido fue el carrito cojo lanzándose cuesta abajo por la ligera pendiente del pasillo y raspando el lateral derecho del león con un chillido de plástico contra pintura que me hinchó las sienes. Sergio saltó hacia el coche con un insulto inmediato y me señaló como si yo hubiera empujado el hierro. El vigilante se metió entre los dos con el antebrazo por delante y dijo que quietos, que las cámaras enfocaban ese pasillo y que allí no se hacía nada sin que quedara grabado. Yo levanté las manos y respiré hondo porque lo último que quería era regalarle la coartada perfecta. Laura se llevó la mano a la boca como quien quiere borrar la escena a dentelladas y repetía que paráramos. Sergio miró hacia arriba buscando una lente. La encontró en la esquina y bajó el tono de golpe. El carrito siguió avanzando 1 metro más y se detuvo encajado entre dos plazas. El lateral del león lucía una línea mate desde la aleta hasta la puerta trasera y el llavero del Atleti colgando del retrovisor vibraba. Como si también temblara, el vigilante habló por el pinganillo y pidió revisión de la cámara de -12 pasillo E. Yo aproveché que el foco estaba en la chapa para ordenar la cabeza porque el enfado me pedía una salida sucia y la adrenalina iba a traicionarme si no la ponía a trabajar a mi favor. Le pedí al vigilante que nos dejara 2 minutos más y que, por favor, confirmara en cuanto tuviera el OK de video. Él asintió con profesionalidad cansada, di un paso hacia Laura y abrí la puerta del Clio de un tirón. El aspa del pestillo me rozó el nudillo y me dejó un escozor que me centró. Le dije a Laura que se sentara en el asiento del acompañante y que me devolviera ahora mismo todo lo que fuera mío o estuviera a mi nombre. Y que luego hablaríamos. Ella me miró sin moverse y yo repetí la frase con el mismo tono. Entonces sacó del bolso el juego de llaves de casa que yo le había copiado cuando cambiamos la cerradura el año pasado por lo del vecino de arriba. Las puso en mi mano con dedos que se le estaban helando y que resbalaron un poco de sudor. Le pedí el móvil de empresa porque la línea la pago yo desde que la ascendieron y lo vinculamos a nuestra cuenta conjunta. Dudó 2 segundos. Buscó excusas con la mirada, dijo que tenía cosas del trabajo y que no podía dármelo. Le recordé en voz baja que yo estaba pagando esa factura y que lo custodiaría desde esa noche, que ella se quedaba con su personal para emergencias. Me lo ofreció sin desbloquear y yo lo guardé en el bolsillo interior de la cazadora. Acto seguido abrí la guantera con decisión. Saqué la caja de preservativos nueva y la dejé sobre el capó de león con la tapa hacia arriba para que el nombre marcara la escena. Sergio dio un paso para apartarla y yo le dije que ni la tocara, que esa caja iba a casa conmigo para el expediente. El vigilante carraspeó sin intervenir. Laura se sentó al fin en el Clio sin discutir más, con la espalda muy recta y los ojos clavados en el salpicadero. Saqué el móvil y marqué, no a Mario, no a mi hermana, marqué al número del responsable de zona que había en los correos que llegan a casa con los cambios de turno y las auditorías. Resonó el tono 2 veces y al tercero contestó una voz educada que se presentó con nombre y cargo. Me identifiqué igual de claro. Le dije que tenía que informar de un conflicto grave de relaciones impropias entre su responsable de tienda Sergio y una subordinada directa, con afectación de turnos y potencial coacción por posición jerárquica, que tenía grabaciones y una admisión expresa de las dos partes y que quería una reunión formal a primera hora de la mañana con recursos humanos y con él. Añadí que estaba en ese momento con ambos en el parking de la vaguada y que había testigo de seguridad. La voz al otro lado cambió de registro, pidió detalles. Dijo que por protocolo prefería no escuchar audios por teléfono y que programaba cita a las 9 en su oficina de Castellana. Pedí correo de confirmación, me lo dictó, se lo repetí y colgamos. El ping de un email entrante sonó en mi bolsillo segundos después. Lo abrí lo justo para ver el asunto con la hora y el lugar y le enseñé la pantalla a Sergio sin decir nada.
Él torció la boca con la arrogancia de quien cree que todavía puede controlar el tablero y dijo que aquello era desproporcionado, que nadie me había dado vela en ese entierro. Respondí con el mismo volumen que ese entierro me atravesaba el pecho y el colchón de mi casa y la nómina que paga su línea móvil. El vigilante anunció que la cámara mostraba el carrito soltándose solo desde más arriba, que nadie lo empujó, que la rascada de León era mala suerte y mala rueda. Sergio apretó los dientes y masculló que ya mandaría el parte del seguro. Yo asentí porque esa batalla no la necesitaba. Le pedí su acreditación para tomar una foto a su nombre y a su cargo por si mañana intentaba no presentarse. Hizo amago de negarse. El vigilante intervino con una frase seca diciendo que enseñarla era normal cuando hay una incidencia. La sacó al fin. Le tomé la foto sin dudar y la guardé con la ubicación del garaje. Luego le pedí que borrara del móvil cualquier chat privado con Laura en el que hubiera cuestiones de coordinación laboral que pudieran afectar a terceras personas, porque eso iría al expediente. Dijo que no iba a borrar nada bajo exigencias mías, que él sabría que enseñara su empresa. Respondí que entonces mejor, que así quedaba todo, y por primera vez le vi un brillo de miedo detrás del gesto. Con las piezas mínimamente aseguradas, me giré a Laura y le pedí el anillo, no como símbolo barato sino porque con él se compraba descanso a base de palabras que ya no valían. Lo sacó girándolo con dificultad por el nudillo hinchado y me lo dejó en la palma sin mirarme. Cerré la mano con el metal frío clavándose y lo guardé en el bolsillo junto al móvil de empresa. Abrí el maletero del Clio con un clic y levanté el embellecedor donde escondí el AirTag. Lo despegó con una uña y el redondel salió. Con un chasquido pequeño que me supo a acto quirúrgico, lo sostuve delante de Sergio y de Laura y les dije que ya no necesitaba rastros para saber lo que hacían porque ahora lo tenía contado y citado. Lo metí en el bolsillo del vaquero de Sergio con un movimiento decidido y rematé con una frase que a mí me ordenó por dentro, que a partir de ese momento él iba a sentirse seguido por su propia decisión, no por mis trampas. Intentó devolvérmelo y le pedí que lo dejara quieto hasta que cruzáramos la barrera, así controlaba que no intentara largarse sin dar la cara. Laura pidió que por favor no lo humillara más, que todo eso podía tratarse con discreción. Le contesté que la discreción se agotó en el segundo en que aparcaron aquí con la guantera abastecida, que quedaba la dignidad de lo que venía y que por eso mañana habría oficina y no pasillo. Ella dijo que iría pero que me pedía que en casa habláramos los dos sin público, que quería contarme cosas que no había dicho. Le dije que en casa hablaríamos y que aún así iba a dormir en el sofá o en casa de su madre según lo que decidiéramos después de esa conversación. Sergio abrió los brazos como si todo le pareciera teatro, metió la mano en el bolsillo para sacar un paquete de tabaco y el vigilante le recordó que allí no se fuma. Guardó el paquete con un gesto torpe, y ese detalle cotidiano lo rebajó al tamaño real, un jefe de sección con miedo a una cámara y a un email con asunto formal. Cerré con llave el Clio, le pedí a Sergio que abriera el León para que recogiera sus cosas y que luego se quedara esperando a su seguro, le dejé la caja en el capó a propósito, él la metió en el asiento de atrás sin mirarnos. El guardia nos acompañó hacia la salida peatonal. El sonido cambió conforme nos acercábamos a la zona de ascensores, menos eco, más música enlatada de centro comercial filtrándose por las rejillas. Llamé al ascensor. Los números bajaron lentos. Laura me susurró que si de verdad iba a sentar la mañana en una mesa con recursos humanos. Le dije que sí, que íbamos a describir con fechas y con nombres, que yo no iba a callar esta vez, que me sobraban años escondiendo problemas para evitar dolores. Entramos los tres al ascensor y el espejo nos devolvió una versión pálida de nosotros, yo con las ojeras como cortes, ella con los labios mordidos, el vigilante con cara de cronista cansado. Al abrirse en -1 la música subió de volumen y el olor a fritura de la planta de restauración entró como una ola que no quería. Salimos por la pasarela hacia la salida a Ginso de línea, el aire de la calle estaba húmedo y algunas motos hacían ruido en la rotonda. Antes de llegar a mi Ibiza le pedí a Laura que desbloqueara su móvil personal y que activara compartir ubicación conmigo durante 24 horas, lo hizo sin protestar. El mapa me puso un punto a 1 metro, respiré. Abrí el coche,
Nos montamos, arranqué sin mirar atrás, Sergio quedó a nuestra espalda con la silueta quieta bajo una luz azul que no favorecía a nadie. En el semáforo me giré hacia Laura y le dije que en casa me contaría todo, que yo también tenía cosas que decir. En la salida a Sinesio Delgado ella soltó un hilo de voz diciendo que había un dato que no sabía cómo darme porque me iba a hacer pedazos y se tocó el abdomen sin darse cuenta, una caricia mínima. Añadió que llevaba 6 días de retraso y que aún no había comprado un test por miedo a las consecuencias y que no sabía quién sería el padre si salía positivo. Tomé la curva con las manos tensas en el volante y sentí el sudor resbalarme por la palma, dejé que el motor sonara un poco más de lo normal porque el ruido exterior era mejor que el interior. Aparqué en doble fila frente al portal para subir rápido. Apagué las luces y me quedé con la mirada fija en el salpicadero mientras ella repetía lo del retraso con la voz rota y yo buscaba aire para que la conversación de casa no me partiera del todo. Subimos sin hablar, el portal olía a lejía reciente y a humedad vieja, la vecina del tercero dejó entreabierta la puerta y la tele a todo volumen con un concurso que soltaba risas enlatadas, la cerró cuando nos oyó pasar. Entramos en casa y el zumbido de la M30 entró como siempre por el balcón, esta vez no era compañía, dejé las llaves en el cuenco de la entrada. Laura se quedó clavada frente al perchero con la gabardina colgando floja. Le pedí que se sentara en la mesa del comedor, que íbamos a hablar sin rodeos. Me hice un café solo aunque era tarde porque necesitaba algo que anclara los dedos a una tarea concreta y no a la pared. Ella pidió agua, se la di, bebió 2 sorbos cortos. Apoyó el vaso y repitió lo del retraso, me dijo que no sabía si era por estrés, que las últimas semanas habían sido un caos de horarios, que había fallado el ciclo alguna vez por los turnos. Le dije que a las 11:15 las farmacias de guardia de Monforte de Lemos seguían abiertas, que iba a por un test y que lo haría hoy mismo. Se quedó callada y asintió, cogí la chaqueta, bajé de nuevo, caminé rápido, compré 2 tests distintos para que no hubiera dudas. Volví con el ticket doblado en el bolsillo para guardarlo con el resto del dossier que ya estaba creciendo en mi cabeza. Dejó el test sobre la encimera con la mano temblando. Me miró y dijo que necesitaba 5 minutos de baño. Le dije que los tuviera pero que dejara la puerta entornada para escuchar el temporizador. Puso el paquete en el lavabo, rompió el plástico, el ruido me llegó mezclado con el goteo intermitente del grifo que siempre promete arreglarse el fin de semana. Puso el temporizador del móvil a 3 minutos como decía el folleto, yo lo puse también en el mío porque no me fiaba de nada. Se escuchó el chorro, el clic de la tapa, el silencio tenso. Ella salió con el envase boca abajo y lo dejó sobre la toalla pequeña, dijo que no podía mirarlo sola. Nos quedamos los dos frente al rectángulo blanco con el temporizador corriendo en números azules encima de la encimera. Los 3 minutos se hicieron largos y concretos al mismo tiempo. En el segundo minuto y 20 Laura dijo que si salía positivo pediría cita al centro de salud para analítica y que aceptaría una prueba de paternidad cuando tocara. Respondí que no iba a discutir eso, que si había embarazo el calendario iba a estar escrito, a las 9 reunión en la Castellana, a las 11:30 iríamos al centro de salud a pedir la cita. Por la tarde ella recogería una maleta con lo imprescindible y dormiría en casa de su madre 2 semanas mientras yo ordenaba. Le tembló el labio y empezó a decir que su madre iba a preguntar. Le respondí que responderíamos con una versión simple, que estábamos en pausa, que necesitábamos aire, que no iba a entrar en detalles, que luego ya veríamos qué contábamos. El temporizador vibró, levanté el plástico muy despacio y vimos una línea fuerte y otra muy tenue que se iba marcando con cada segundo como un dibujo húmedo. Ella dijo que esa segunda línea era débil y que quizá no contaba. Yo abrí el folleto y lo leí en voz alta, decía que cualquier segunda línea era positivo, aunque fuera tenue, recomendaba repetir en 2 días. Me llevé la mano a la nuca y la dejé ahí para contener el vértigo. Laura se sentó en la taza del váter sin bajar la tapa, se tapó la cara con las manos abiertas como quien intenta sostenerse. Le dije que apuntara la hora exacta, lo anoté yo en el móvil y en un papel, guardé el test en una
Bolsita de cierre hermético, saqué el segundo test y le dije que lo haríamos con la primera orina de la mañana para confirmar. Respiramos en paralelo un rato sin decir nada. El zumbido de la M30 parecía más grave porque mis oídos estaban en otra parte. Volví al comedor y abrí la ventana para que saliera el olor a desinfectante del baño. Laura se sentó frente a mí y me pidió que no la echara de casa esa noche, que estaba asustada. Le dije que no la echaba, que estaba decidiendo con cabeza, que podía quedarse en el sofá si necesitaba no moverse, pero que no dormiríamos en la misma cama, ni hoy ni los próximos días. Ella sintió, cogió una manta del respaldo y la apretó contra el pecho como un chaleco improvisado. Solté la primera pieza del plan con voz firme, le dije que había bloqueado su tarjeta adicional de la cuenta conjunta en cuanto bajé a por el test, que dejé activada la suya de nómina para que comiera y se moviera, pero que los gastos gordos los manejaría yo hasta aclarar todo. Me preguntó por qué hacía eso si siempre habíamos llevado las cuentas juntos. Le respondí que porque había pagado con esa cuenta alquileres de trastero y entradas que no eran para mí, y que esta vez tocaba proteger el piso y los recibos. Sacó el móvil, miró la app del banco y vio el aviso de tarjeta bloqueada, le subió el color a la cara y me reprochó que eso era castigo. Le contesté que lo llamara como quisiera, que yo lo llamaba a orden y que si quería podía enseñarme ahora mismo los movimientos de los últimos 2 meses para que yo retirara lo que considerara personal y justo. Dudó, luego abrió la app. Giró la pantalla hacia mí y pasó los dedos por encima de movimientos donde aparecía Vox Tugo Sanchinarro. Estacionamiento La Vaguada, Farmacia López, entradas Ticketmaster, cada línea con fecha que encajaba con mis capturas. Noté un calor desagradable subirme al cuello pero me mantuve en el guión. Le dije que sumaríamos esa parte para que ella me devolviera el 50% desde su nómina en plazos, sin intereses, sin discutir, que no era por el dinero, era por el principio. Ella cambió el tema con una frase corta que me agarró por dentro. Dijo que si el bebé era mío quería que lo supiera cuanto antes para no tomar decisiones precipitadas. Hay frases que no tienen manera amable de entrar. Respiré hondo y le dije que si era mío yo iba a estar, y si no era mío no iba a cargar con una historia que no he elegido, y que en cualquier caso ahora mismo no había bebé. Había un positivo en plástico y una cita que pedir al médico, que tocaría esperar, y que mientras tanto íbamos a decidir lo nuestro como adultos, sin insultos, sin golpes bajos, y ahí lancé mi decisión con calma. Le dije que quería separación temporal de 1 mes con reglas claras. 0 contacto con Sergio fuera del entorno laboral y con copia en todos los correos, cambio de turnos para no coincidir con él, terapia individual obligatoria para los dos, terapia de pareja solo si después de 2 semanas veía actitud real, y un calendario de paternidad si el positivo se confirmaba, con pruebas en cuanto fuera posible. Ella me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Dijo que aceptaba las reglas, que escribiría un correo a Recursos Humanos pidiendo no coincidir con él desde ya, que me daría acceso a su correo profesional para que yo pudiera comprobar. Asentí, le pedí que lo redactara en ese momento, sacó el portátil y se sentó en la mesa, tecleó despacio, leyó en voz alta cada frase. La ayudé a quitar excusas blandas y dejar hechos, pulsó enviar, el silbido del correo saliendo sonó como un clic frío. Aproveché que el portátil estaba abierto y añadí otra capa. Le pedí que escribiera un correo a su madre avisando que se quedaría con ella unas noches porque estábamos pasando una crisis, sin detalles, que mañana por la tarde iría con una maleta. Me miró entornando los ojos, dijo que su madre iba a llamarme, acepté, que me llamara, que yo contestaría con respeto y sin peleas. Escribió, envió, guardó el portátil, respiró. Yo fui al armario del pasillo y saqué una maleta de cabina, la dejé abierta. En el suelo del dormitorio, la luz LED del techo reveló el polvo en las esquinas que siempre prometemos limpiar. Le dije que metiera ropa para una semana, neceser, cargadores, medicación de su madre si se la lleva. La vi recoger prendas sin orden, las dobló mal, las metió peor, se detuvo con una camiseta que me compró en Navidades y la dejó fuera. La aparté con el pie sin mirarla. Me pidió que le dejara el edredón del sofá porque en casa de su madre siempre hace frío. Se lo dejé doblado sobre
La maleta, volvió al baño, guardó el test en el cajón del lavabo, yo lo saqué y lo guardé en el sobre con el resto de papeles, no me tembló la mano. Cuando volvió al salón me pidió que, antes de dormir, le dijera si había alguna posibilidad real de seguir juntos y el test de paternidad dijera que es mío. Me eché hacia atrás en la silla, apoyé los codos en la mesa y le dije lo más honesto que pude, que ahora mismo no lo sabía, que el cuerpo me pedía salir corriendo y a la vez me pedía quedarme para no romper del todo, que la decisión la iba a tomar con hechos y no con promesas, que lo que había visto en el garaje y lo que me había contado pesaba, que yo no iba a fingir, que los próximos días iban a ser determinantes, que si en algún momento detectaba una mentira más, un chat borrado, una llamada fuera de sitio, se acababa, que tampoco iba a aguantar reproches si yo necesitaba silencio o distancia. Ella dijo que lo entendía, que aceptaba el castigo. Le pedí que no lo llamara castigo, que lo llamara consecuencia y reglas, que las reglas evitaban que esta noche acabáramos reventando platos. El timbre del móvil vibró con un correo nuevo, lo abrí y vi el remitente del responsable de zona confirmando la reunión y añadiendo que asistiría una persona de cumplimiento. Laura se llevó la mano a la boca otra vez, preguntó si eso iba a arruinarle la carrera, le dije que no lo sabía, que dependería de cómo se comportaran mañana, que yo iba a contar solo lo laboral para no convertirlo en un circo, que no quería despidos por deporte, que quería límites y garantías. Ella asintió sin convicción. Se tumbó en el sofá, se cubrió con el edredón, yo apagué la luz del comedor y me quedé en la cocina con el ruido bajo del frigorífico y el vaso de agua en la mano. El silencio ya no olía a nada, solo a cansancio. Me metí en la cama sin desvestirme del todo, miré el techo sin verlo, cerré los ojos sin dormir y a las 2:15 la vibración del móvil me sacó del limbo con un mensaje de un número desconocido que decía mañana hablamos. No hagas locuras, seguido de un adjunto que parecía una foto tomada dentro del parking. Abrí el mensaje a oscuras con el brillo al mínimo y vi la foto del garaje tomada desde lejos, yo con la mano en el capó de León, Laura con los hombros hundidos, el vigilante a un lado, y debajo un texto que decía esto puede ir a la policía si sigues adelante. Contesté con una sola frase pidiendo nombre y apellidos para registrar la amenaza. No respondió, bloqueé el número. Hice una captura y la guardé en la carpeta con el resto, dejé el móvil en la mesilla, intenté dormir mirando el piloto rojo del router. No pude más de media hora, me levanté antes de que sonara la alarma, preparé café, revisé los correos, imprimí todo lo necesario con la impresora vieja que siempre atasca el papel en la segunda hoja, le soplé al rodillo, funcionó. Metí en una carpeta el visum, la captura del smartwatch, la baja del gimnasio, las fotos del garaje, la confirmación de la reunión, el mensaje anónimo, la foto de la acreditación de Sergio, el recibo de la farmacia, el positivo metido en su bolsa. Guardé la carpeta en la mochila como si fuera una herramienta más de trabajo, y me duché con agua fría para evitar dar vueltas en la cabeza. Laura ya estaba sentada en el sofá con el edredón doblado cuando salí del baño, ojeras marcadas. Me preguntó si podía ducharse, dije que sí, que salíamos en 30 minutos, que había llamado a su madre para avisar de que por la tarde pasaría por allí, que yo la llevaría con la maleta. Asintió, entró en el baño, oí el agua caer, me puse camisa limpia, vaqueros, zapatos sin brillo, revisé el móvil de empresa que me había dado. Tenía mensajes de WhatsApp de un grupo de trabajo con cambios de turno escritos por Sergio en tono campechano. Reenvié a mi correo 3 pantallazos donde se veía a Laura pidiendo horas muertas y a él respondiendo con te lo ajusto para que te dé tiempo. Archivé, guardé el móvil. Cuando salió del baño le di un sobre con 60 euros para que no dependiera de su tarjeta hasta que tuviéramos claro el presupuesto. Hizo ademán de rechazarlo y se lo puse en la mano sin discurso. Cogimos la carpeta, bajamos. En el coche rumbo a la Castellana no hablamos casi, la M30 estaba lenta, la radio soltaba noticias sin hueco en mi cabeza. Aparqué a 3 manzanas de la oficina, caminamos por la acera con aire fresco y olor a desayuno de bar en cada esquina. Subimos en el ascensor al piso 8, una secretaria con voz entrenada nos pidió que esperáramos.
Llegó un hombre con traje oscuro y corbata granate acompañado de una mujer con camisa blanca y un portapapeles, se presentaron con nombre y cargo, pasamos a una sala de cristal con mesa larga, sillas de respaldo alto, nos ofrecieron agua, acepté, Laura la rechazó, empezó la reunión con una frase de procedimiento, que aquello era formal, que tomarían nota, que agradecerían claridad, asentí, abrí la carpeta, despegué los documentos por orden sobre la mesa con el pulso por fin estable. Conté los hechos en primera persona, fechas, lugares, sin adjetivos, sin rodeos, enseñé el visum, la baja del gimnasio, las capturas de pantalla, la foto de la acreditación, mostré el audio donde Laura decía nombre, cargo y frecuencia. La mujer de cumplimiento pidió que lo reprodujera 2 veces y tomó notas precisas. Laura confirmó con la voz baja lo que había dicho la noche anterior. Añadió que pedía por escrito no coincidir con Sergio en turnos, él no estaba en la sala, pero el responsable de zona dijo que lo habían convocado para dentro de media hora en otra oficina, que preferían tomar primero nuestras versiones, preguntaron si había coacción, si alguien la había amenazado, Laura negó, dijo que había sido consentido, que él había usado su posición para facilitar coincidencias pero que no le había dicho explícitamente o esto o lo otro. Ella tembló al pronunciar posición. La mujer de cumplimiento le pidió que precisara qué significaba eso de facilitar coincidencias. Laura contó lo de los horarios, lo de los inventarios justificados, lo de las horas muertas. El hombre de recursos humanos asentía. Hacía marcas en el papel y levantó la vista para decir que eso ya era un incumplimiento claro del código interno, que abrirían un expediente, que trasladarían a Sergio a otra tienda de manera inmediata mientras investigaban, que revisarían sus permisos de acceso y sus claves, y que con ella activarían un plan de protección para que no tuviera represalias ni comentarios, y que en paralelo revisarían su conducta por uso impropio de los turnos. Lo dijeron mirando a los dos, sin dramatismo, con frialdad de procedimiento. Yo saqué el móvil y enseñé el mensaje anónimo con la foto y la amenaza. La mujer lo leyó, me pidió que se lo reenviara para reflejarlo en el expediente, lo hice. El responsable dijo que eso cruzaba una línea y que si se confirmaba autoría tomarían medidas legales. Preguntó si quería denunciarlo ante la policía. Dije que sí, que después de la reunión iría a la comisaría de la calle Mauricio Legendre a registrar la amenaza, que esa noche no quería más llamadas anónimas. La mujer dijo que entendía y que aportarían su informe si lo solicitaban. Firmamos papeles de recepción de la denuncia interna. Laura firmó su solicitud de cambio de turnos, le dieron un documento con horarios provisionales en otra sección. Sin contacto con él, guardé copias en la carpeta. Me levanté con una sensación extraña de haber aplicado un torque justo a una pieza que estaba floja desde hacía meses. Salimos, bajamos en silencio, respiramos el aire de la calle con olor a café y gasolina, entramos en el coche, arranqué y puse rumbo a la comisaría, aparqué en zona azul, presentamos denuncia, enseñé la foto. El agente tomó nota, me pidió el número, lo escribí, le pasé el adjunto. Nos asignó un número de diligencias, nos fuimos, el día estaba ya corriendo hacia la tarde, la agenda seguía marcada. Llevé a Laura a casa para que terminara la maleta, entró, recogió ropa, metió el cepillo de dientes, el cargador, medicación de su madre, cerró la cremallera, agarró el edredón, bajamos, la llevé a 3 Cantos, su madre abrió con bata y ojos preocupados, nos saludó en voz baja. Yo le dije que necesitábamos unos días, que no estaba enferma, que solo necesitábamos ordenar. La mujer me tocó el brazo con cariño antiguo. Le pedí a Laura que me llamara al salir de trabajar para confirmar que había llegado sin cruzarse con él. Dijo que lo haría. Dejó la maleta en el pasillo, miró el móvil y lo volvió a dejar en silencio. Regresé al piso en Peñagrande con una sola idea clara: poner límites físicos para que mi cabeza tuviera un sitio donde apoyarse. Subí al trastero, bajé 2 cajas de plástico, saqué del armario del dormitorio su mitad de la balda con orden frío, ropa interior en una bolsa aparte, camisetas, pantalones, sudaderas, todo doblado sin cariño ni rabia, orden de mudanza.
Separé joyitas baratas de regalos míos para que no hubiera dudas luego, guardé sus fotos impresas de viajes en otra caja con una nota que decía tuyas, descolgué del recibidor la placa con nuestros 2 apellidos y la metí en un cajón, no por simbolismo barato sino porque cada vez que abría la puerta me daba un golpe tonto en el pecho. Cambié la contraseña del wifi, cambié el PIN del buzón, abrí el correo electrónico y modifiqué los accesos de la nube compartida para que no se borrara nada. Imprimí una hoja con las reglas de la separación temporal que habíamos hablado, la pegué con imán en la nevera, firmé abajo con mi nombre. Y dejé un espacio para su firma al lado. Llamó Mario, me había mandado mensajes y yo no había respondido, contesté al tercero, le conté lo justo para que entendiera por qué estaba raro y por qué no iba a salir a tomar nada en unos días. Se ofreció a quedarse conmigo esa noche, le dije que no, que necesitaba silencio, me pidió que al menos cenara, le prometí que sí, colgué, preparé un sándwich, lo comí sin hambre pero con calma, entré al baño, miré el sobre con el test, puse una alarma a las 7 para el segundo, apagué el móvil del trabajo, dejé el mío con volumen medio por si llamaba su madre, me tumbé en el sofá porque la cama olía a una vida que se había torcido, y cerré los ojos por primera vez con sueño real. La llamada de Laura llegó a las 9 y poco, dijo que había salido de su turno sin cruzarse con Sergio, que Recursos Humanos le había dado el nuevo horario por escrito, que su madre se había calmado, que estaba cansada. Le pedí que descansara, que mañana a primera hora haríamos el segundo test, que después pediríamos cita para la analítica, que esa tarde pasaríamos a por más ropa y que yo me quedaría con el piso. Preguntó si quería que viniera por la mañana o por la tarde, respondí que por la mañana, que cuanto antes mejor, colgamos con un adiós extraño, ni afecto ni odio, la zona muerta entre 2 puntos. A la mañana siguiente el segundo test también marcó positivo, esta vez la línea salió más clara, lo metí en su bolsa con la hora anotada, fuimos al centro de salud, pedimos analítica y cálculo de semanas. Fecha para la eco, salimos con papeles e instrucciones, nos sentamos en el banco frente al ambulatorio con el ruido de una obra al lado, Laura me miró y preguntó si en mi cabeza había una oportunidad real. Respiré y le dije la verdad sin adornos, que iba a seguir con la separación, que no sabía si habría nosotros dentro de un mes, que quería estar para el embarazo si el resultado de paternidad dijera que es mío, que si no lo era me iba a apartar en lo afectivo y lo legal con respeto, que no iba a jugar a un papel que no me corresponde, que no quería convertirme en enemigo, pero que tampoco iba a fingir. Ella sintió, los ojos rojos sin lágrimas, me pidió que le dejara firmar la hoja de reglas de la nevera. Dije que sí. Volvimos a casa, abrió la puerta con sus llaves y se detuvo. Mirando el hueco de su balda y las cajas cerradas, pasó el dedo por la pegatina donde puse su nombre y no dijo nada, fue a la cocina, leyó el papel, cogió el bolígrafo, firmó debajo de mi firma con letra nerviosa, dejó el boli y me tendió la mano, la estreché sin calidez ni frialdad, con tacto limpio para cerrar la escena. Esa noche dormí sin sobresaltos por primera vez en semanas, no porque estuviera bien sino porque el plan estaba en marcha. Al día siguiente recibí un correo de la empresa confirmando el traslado temporal de Sergio y la apertura del expediente, adjuntaban una cláusula de prohibición de contacto, guardé el correo, contesté con un recibido, luego salí al balcón, escuché el tráfico como siempre, me apoyé en la barandilla sin buscar consuelo, solo un poco de aire. Saqué del bolsillo el anillo que me había devuelto, lo puse sobre la mesa pequeña de metal, no lo tiré ni lo guardé en una caja, lo dejé al alcance para que me recordara que quedaban pasos y que no todos dependían de mí, y me hice una promesa concreta, que la próxima vez que alguien me diga no es lo que piensas voy a suspender la frase en el acto y pedir hechos en la primera curva, sin mirar al suelo, sin esperar a que se apilen los ruidos en un garaje. Y con eso cerré este tramo, con papeles firmados, con reglas escritas. Con un bebé que quizá venga y que pondrá el tablero en otra posición, con una parte de mí en pausa y otra moviéndose, sin adornos, con el tiempo solo como calendario y no como excusa.